¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén empezando un excelente miércoles. Este es otro video de Siciliano en su taller. No estoy en mi taller en este momento, pero estoy en una de mis casas, donde tengo parado este Fiat 600, este mini Fiat 600. Hago este video dado que ya en estos días este auto se va, este autito se va. Y cuando hice el video de la Coupé Torino, un suscriptor, un amigo, un seguidor, no sé cómo llamarle, le surgió algunas dudas de cómo estaba hecho. Bueno, partamos de la base que está hecho con un Fiat 600e, modelo 69. La mecánica es la original del Fitito, tiene todo lo que traía de fábrica. Lo único que le saqué es la manguera que une el carburador con el filtro de aire, porque la necesitaba para terminar la restauración de otro. Se le hizo un paragolpe un poquito más rústico y más reforzado, porque en el momento del armado no lo tenía. Este Fitito lo que le pasaba es que estaba muy blando de carrocería. Entonces, perdido por perdido, se decidió hacer este llamémosle mini Fiat 600. Se cortó a la altura de las puertas, abajo se soldaron dos doble T para mantener las líneas, y bueno, después se arrimó uno con otro hasta que coincida, y se hizo toda la soldadura en forma posterior con refuerzos, obviamente. Recorté lo que es el varillaje de la palanca de cambio, debe tener 15 centímetros de largo el varillaje. El cable de embrague se hizo a medida. La línea de freno, bueno, no es difícil, se recortó el caño que llega a la bomba, que la bomba va debajo de la pedalera. El acelerador se hizo lo mismo, se recortó el cable, y bueno, también lo mismo con el caño de nafta que nace en el tanque y muere acá en la bomba. Se lo recortó un poquito. Tenía su capota en un momento, pero bueno, al quedar tirado, se echó a perder todo lo que es tapizado, cuero. Acá en este auto los ocupantes, los pasajeros van sentados en el asiento de atrás, que quedaría adelante. O sea que ocuparía una plaza nomás del auto. Así que bueno, a un amigo, un suscriptor, le surgió la duda de si se mantenía derecho. Quedó bastante bien centrado. Potencia, tiene la misma potencia que un Fitito. A fondo esto daba más o menos 85 km por hora. En este momento arranca, o sea, no está en marcha, pero arranca. Está con poca presión de aceite. No sé si será la calidad del aceite, se tapó el filtro, bueno, ya hay algún tema en la bomba. Pero en líneas generales estaba para entretenerse. Como todo proyecto, se arrancó con muchas ganas, después ya se fue perdiendo un poco el entusiasmo y se terminaron con detalles así poco prolijos. Esto es un caño galvanizado de gas. Pero bueno, no hubo mayores dificultades, porque todo lo que había que hacer era recortar lo que había existente, o sea, ya sea el varillaje de la caja de velocidades, los cables de la batería que van al burro. El burro está acá, obviamente, los que conocen de Fiat 600 saben. El burrito de arranque está ahí, y los cables de batería viajan por abajo hasta acá adentro.
la batería sigue estando acá, no se llevó atrás del asiento ni nada. Bueno, como dije, se recortaron los cables de acelerador, cable de cebador, cable de embrague se hizo a medida, las líneas de freno se recortaron un poco hasta la bomba, y bueno, después el otro tema fue la instalación eléctrica. Sobraba como medio metro de cable. Entonces, ¿qué había que hacer? Había dos opciones: o cortar y empalmar, o hacerla de nuevo. Bueno, lo que yo hice fue llegar hasta acá con todos los cables de atrás, y de acá para adelante la hice nueva. Había quedado bien, era un lindo proyecto, estaba terminadito. Pasó mucho tiempo tirado. Lo pueden haber visto en la zona de Palomar y bueno, posteriormente ahora en la zona de Aedo. Pero así es como se logró el Fiat 600e, mini Fiat 600. Después, bueno, el motor del Fiat 600. Tenemos la bomba de agua, el dínamo, polea del cigüeñal, el distribuidor, carburador, los 4 cilindros, 4 bujías, que bueno, cambiar las bujías en esto es muy sencillo, la bobina de ignición, el radiador, filtro de aire, depósito de recuperación de agua, y tenemos la varilla para medir el nivel de aceite, la bombita de nafta. Esta es la pata de motor, se une con la caja, y con la caja se tiene con 2 tacos más de goma. Bueno, aprovecho para hacer este video, como dije, porque ya en unos días más el auto no va a estar, y quería aprovechar, pese a que está todo lleno de hojas y qué sé yo, como para que quede el videíto. Nada, después tren delantero quedó estándar, no fue necesario corregir nada. Acá adelante se le hizo un paragolpe rústico de la misma manera que el de atrás, y se había hecho un autito como para andar en la arena o dar una vuelta en el barrio, pero nada más. No era nada genial lo que se pretendía hacer con esto, pero como todos los proyectos arrancan en 10 y terminan en 5, hubo detalles que verdaderamente se podían haber hecho mejor. Lo que sí, bueno, se tomó una buena base, era un buen Fiat 600, estaba bastante original, y nada, solo era cuestión de saber manejar bien el soplete. Bueno, vemos que había tenido algunos que otros problemas de chapa en su pasado, y tiene masilla por todos lados. Pero bueno, nada, les quería mostrar esto. Sé que a alguno le interesa, y no me siento porque está mojado y no tengo ganas de mojarme la ropa, pero verdaderamente se siente cómodo, no es nada desagradable. Las llantitas espinas, tan lindas. Yo creo que lo que más vale del auto es las llantas. Están las 4 iguales. Y bueno, acá más o menos se respetó el tablero estándar del Fiat 600 con su velocímetro. De ahí se encendían los limpiaparabrisas, que después pasaron a ser buscahuellas, y de ahí se encendían las luces reglamentarias. Consola de época con los 3 relojes, carga de batería, un amperaje, reloj indicador presión de aceite y reloj de temperatura de agua. Así que bueno, gente,
Espero les guste el video. Si algo no quedó claro, me lo pueden preguntar. Siempre estoy dispuesto a escuchar y a contestar. Les mando un saludo. Gracias.